Yo tengo fe que siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, que resplandezca sobre nosotros, Padre omnipotente, el esplendor de tu gloria, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo, confirme los corazones de tus fieles, nacidos a la vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tengan muy buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, qué gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Yo me imagino que a estas alturas de la tarde pues ya hemos buscado los textos del día de hoy, ya hemos dejado que la palabra de Dios pues entre en nuestro corazón, y ya esas maravillas pues que solo Dios sabe hacer en nuestros corazones, pues todos los que tenemos fe y creemos en el amor de Dios, sabemos que Dios todos los días nos acompaña. Vayamos pues, busquemos la lectura de hoy y dejemos que Dios obre en nuestras vidas a través de su santa palabra. De amor universal. Yo tengo fe, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe que todo cambiará. Yo tengo fe, pues yo creo en el amor. Yo creo que todos creemos en el amor de Dios, y todos tenemos esa fe que sin duda alguna es la fe la que nos mueve, la que nos muchas veces en circunstancias difíciles nos levanta y nos saca adelante cuando la razón pues no nos da respuesta. Y es esto. Podemos ver cómo en el mundo en el que vivimos, en donde la ciencia ha avanzado tanto, donde la tecnología ha absorbido tanto nuestras vidas, en donde el ser humano le ha tratado de dar una respuesta a todo. Y hemos querido, y el mundo ha querido pues poner a la fe y la razón en mundos diferentes, en lugares opuestos, en donde la fe y la razón pues no pueden ir de la mano. Nos han querido enseñar que todo lo que pasa en nuestras vidas, todo lo que pasa en nuestra realidad, pues hay una razón, hay cómo explicarlo, queriéndonos hacer olvidarnos de la fe. Y esto no puede pasar. Esto tenemos que saber, nosotros como cristianos tenemos que saber que la fe y la razón no pueden ir en caminos opuestos, no pueden ir en caminos opuestos. ¿Por qué? Porque cuando nos hace falta la razón, es la fe la que nos mueve a salir adelante. Hoy Pablo lo dice en Hechos de los Apóstoles: ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. ¿En qué consiste la fe? En amar algo que yo no conozco, en creer en alguien que yo no conozco, algo que la razón no me lo puede explicar. ¿Qué pasa cuando la razón me falla? ¿Qué pasa cuando la razón ya no está? Cuando la razón no me da las respuestas que yo necesito escuchar. Entonces es donde utilizo la fe, es donde me fío de la fe, es donde dejo que la fe pues mueva mi corazón, mueva mis actitudes, mueva las decisiones que voy a tomar, y camino a través de la fe. Ya les digo, en un mundo donde le hemos querido dar respuesta a todo, confiándonos de la razón y queriendo dejar la fe allá en último lugar, en donde hemos perdido, muchas personas hemos perdido y hemos creído que el ser humano pues tiene la respuesta a todo, y nos hemos pues creído de la capacidad y de la misma inteligencia que sin duda alguna el mismo Dios nos ha dado, y que hemos querido dividir la razón y la fe, los queremos poner en lugares muy diferentes, cuando no debe ser así. Una de las cosas más importantes que tenemos que vivir es fiarnos del Señor, tener la confianza puesta en Dios, pues el mismo Pablo lo dice: nosotros somos una raza divina. No debemos pensar que Dios es semejante a la plata o al oro o a la piedra, modelado por la creatividad y la artesanía de hombres. Nosotros somos hijos de Dios y somos una raza de Dios, dice San Pablo hoy. Por lo tanto, ¿cuántas veces nosotros en nuestra vida queremos dar respuesta a todo lo que nos pasa? Queremos solucionar todo lo que nos pasa desde nuestra fuerza, queremos hacer todo a nuestra manera, y dejando a Dios por un lado, quitándole el valor que Dios debe tener en nuestra vida. ¿Por qué? Porque simplemente hemos perdido nuestra fe. Queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, y dejamos a Dios en un lado. Una
de las cosas que más ha venido, y que esto no, muchas personas lo ven como una situación difícil, como algo terrible, como algo horrible en el cual el mundo está casi destruyéndose. Yo lo llamo como una bendición. Si nos damos cuenta, antes de que viniera la pandemia del coronavirus, que yo creo que nadie quiere escuchar sobre este tema, pero es necesario, muchas veces es necesario. Todos creíamos que el ser humano pues tenía la respuesta para cualquier cosa que podíamos enfrentar. La ciencia, pues se nos había olvidado que la ciencia es uno de los dones del Espíritu Santo, pero que pensamos que la razón pues nos da la respuesta, y en esta situación nos hemos visto tan débiles y tan frágiles ante una enfermedad que ante un virus pequeñito ha venido a dominar completamente nuestras vidas. ¿A cuánto? No lo vamos a negar. ¿A cuánto? Pues nos ha quitado el sueño, nos ha quitado la preocupación, pues nos ha venido a aterrar. No sabemos, hemos perdido los que no estamos trabajando, estamos preocupadísimos. Me imagino yo, muchos hasta han llorado por esta situación difícil porque hemos perdido la fe. Pero es aquí, miren qué bendición ver que la fe es la que debe movernos en un mundo donde creíamos que el ser humano lo podía todo, lo podía hacer todo. Es donde vienen aquí las palabras de Pablo: pues nosotros somos una raza de Dios y no podemos quitarle el lugar a Dios. Vivimos en un mundo donde le hemos quitado el lugar a la fe y se lo hemos dado a la razón. Pero en este momento, ya les digo, a través de la pandemia, vemos cuán frágiles somos, y en este momento estamos viendo el poder de Dios reflejado en nuestra vida. Vemos como en algunos lugares como España, Italia, en donde comenzó esta pandemia, pues ya han bajado mucho los casos. ¿Por qué? No porque el hombre lo hizo. Hemos visto las noticias y vivimos ese momento difícil en donde ya los países no podían nada que hacer. Muchos presidentes pues buscaron ahí y en sus cadenas pidiendo el poder de Dios para transformar y para poder evitar esta pandemia. Es Dios el que ha obrado en nuestras vidas. Entonces, no podemos quitarle el puesto a la fe que se merece. Claro, a veces no siempre vamos a entender lo que Dios hace en mi vida. No vamos a entender lo que está pasando en nuestras vidas. En esta pandemia precisamente no vamos a entender por qué pasó esto, por qué esta situación difícil, por qué está muriendo tanta gente, por qué... hay tantas preguntas y tantas interrogantes que nos presentamos ante Dios. Pero es aquí cuando la razón no puede explicarme, pero me estoy fiando de Dios. La razón no me puede explicar por qué está pasando esto y por qué los países no pueden controlar esto, pero yo me confío de Dios y estoy confiado que Dios tiene el control y que Dios va a tomar su mano. En los momentos en que las noticias daban aquellos reportajes terribles que yo sé que a muchos nos causó mucha preocupación, pero aquellos que confiábamos en Dios y que no le hemos quitado ese lugar a la fe, estábamos confiados de que Dios tenía el control y que sí, la razón no me podía dar explicaciones, pero mi fe me movía a creer en ese Dios desconocido que hoy predica Pablo, en ese Dios que ustedes no conocen, en ese Dios que muchas veces la razón no permite ver y le quita el poder a Dios que verdaderamente tiene. Claro, ya les decía yo al principio de la reflexión, la razón y la fe deben ir de la mano, deben caminar en un mismo camino, en un mismo sentido. ¿Por qué? Porque la razón es un regalo de Dios, es algo que Dios nos ha permitido. Debemos utilizar la razón, debemos confiar en la razón, debemos utilizar nuestro razonamiento para nuestro actuar humano, pero tener mucho cuidado, no permitir que la razón maneje nuestras vidas, no creer que a través de mi razonamiento pues yo puedo hacer todo y la fe ya no me importa. Si yo puedo ver todo lo que pasa a mi realidad y entender todo lo que está pasando en mi vida, entonces ¿para qué necesito creer en algo que no? Es aquí el problema, cuando le quitamos el lugar a la fe, cuando la razón no me da explicaciones. Ya les digo, como la situación que el mundo está pasando en este momento, es la fe que me sostiene. Cuando la enfermedad me ataca, cuando no entiendo por qué soy yo, por qué me tuve que enfermar yo, por qué este cáncer, por qué este problema difícil en mi matrimonio, por qué como joven he tenido que perder a mi madre o a mi padre y no entiendo y la razón no me puede dar explicaciones, es aquí cuando la fe juega un papel importante. No debemos perder la fe. Y Jesús hoy dice en el Santo Evangelio: cuando venga Él, el Espíritu de la verdad lo guiará hasta la verdad plena. ¿Quién es la verdad plena? Nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo llegaremos a Jesucristo? A través de la fe, porque creemos en Jesucristo, porque creemos verdaderamente en ese Dios desconocido. Todos los cristianos en esta pandemia tuvimos que haber puesto nuestra confianza en Dios, y si no lo hicimos, pues hay que ponerla. ¿Cuántos en esta situación difícil que vivimos vivían con un Dios desconocido, un Dios limitado de poder, porque estaban confiados en el razonamiento, en que todo lo podían resolver con la razón, en el cual habían quitado la fe, en el cual ya no voy a creer porque todo lo puedo resolver a mi manera? ¿Cuántas personas sufrieron en esta situación cuando vieron que ya no teníamos respuesta y que la ciencia no podía responder? Pero he aquí la fe mueve montañas, y si tenemos fe, hay un canto muy bonito que dice: si tuviera fe como un granito de mostaza, y tú le dirías a las montañas, muévanse, ¿y qué creen que pasará? Y las montañas se moverán. Si tenemos fe en ese Dios desconocido, Él va a hacer grandes cosas. Somos frágiles, somos débiles, y en este momento lo estamos viviendo, pero Dios nos ha acompañado y Dios nos sigue acompañando. Jesús es la verdad plena. Cuando venga el Espíritu de la verdad, lo guiará hasta la verdad plena, y podrán entender estas cosas. Entender porque que las cosas, aunque vayan mal en mi vida, Dios está obrando y Dios tiene el control. La razón y la fe deben caminar de la mano. Claro que debe utilizar mi razonamiento, pero siempre, cuando la razón ya no dé más, cuando la razón no me dé las respuestas que yo necesito en mis tribulaciones, debo poner mi confianza en Dios. Recuerden que somos hijos de Él, que somos su raza divina, y Él nos acompaña en el día a día. Él nos acompaña en nuestros dolores, en nuestras situaciones difíciles, en nuestras enfermedades. Si yo no tengo a Dios, pues no soy nadie. Y es un acto de humildad que debemos hacer. Nosotros sin Dios pues no podemos avanzar, y nosotros sin fe somos como un ciego que tristemente y tarde o temprano vamos a caer a la deriva, y vamos a ir a caer en un hueco donde no vamos a poder salir, porque nos hemos confiado de nuestras propias fuerzas y nos hemos olvidado del poder que tiene Dios. Oremos. Señor Jesús, permite que yo pueda utilizar la sabiduría que tú me has dado, que utilice mi razonamiento, pero que no pierda la fe en ti. Que cuando vea las cosas difíciles, que cuando la razón ya no me dé respuestas, que cuando la razón no me permita verte en mi caminar, la fe me abrace y pueda abrazarme de ella y creer que tú estás conmigo. Porque tú, Jesús, eres la verdad plena, y eres esa verdad que me guiará hacia la salvación. Amén. El amor, yo tengo fe también